Vive Dios, vive Dios. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga de manera especial. Aleluya. Dios bendiga ese pueblo de guerra. Alabanzas al que vive y reina por los siglos. Dios bendiga, Dios bendiga. Aleluya, bendito Dios. Adoramos, adoramos, adoramos. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios, aleluya. Que sin ti yo podría estar. Si tu presencia de mí alejé. Adoramos al que vive y reina. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. No me dejes avanzar. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. No me lleves a ningún Adoramos a Dios, aleluya. Adoramos al Rey. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Dios bendiga de manera poderosa al pueblo. De manera especial, de manera poderosa. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora al Señor. Mi alma adora a Dios. Vive Jesús. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga de manera poderosa el pueblo. Bendito Dios. Aleluya. Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga a los que se siguen conectando. Compartan. Compartan esta palabra que el Señor me regaló. Aleluya. La quiero compartir. Mi alma adora a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Compartan esta palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Ayúdanos a evangelizar y compartan esto. Compartan esta palabra. Alabado sea Dios. Compartan esta palabra en sus mundos. Que sé que Dios va a hablar, Dios va a ministrar de una manera poderosa, de una manera muy especial, muy linda. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, estaremos predicando o trayendo el consejo de la palabra bajo el tema estancado en el camino. Estancado en el camino. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Estancados en el camino. Ese es el tema que vamos a compartir. Este que le habla es tu hermano, con la gracia y misericordia de Dios, el evangelista Benny. Amén, aleluya. Gloria a Dios en el programa Tardes de Guerra. Aleluya. Los programas son los jueves de 2 a 3 de la tarde, pero llevo 2 jueves que no he podido salir en vivo. Amén. Y sentí de parte del Señor compartir hoy. Amén. Aleluya, ya que llevo 2 jueves que no he salido por aquí. Aleluya. Y sentí compartir esta palabra hoy. Aleluya. Con todo el pueblo. Amén. Aleluya. Comparta esto. Comparta esta palabra que sé que va a ser de mucha bendición. Yo siento una presencia muy hermosa. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Aleluya. Bajo el tema estancado en el camino. Aleluya. Dios bendiga a Unimar. Dios bendiga al pastor Omar. De Pesa. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Compartan esto. Aleluya. Compartan esta palabra. Mateo capítulo 14. Aleluya. Mateo capítulo 14. Versos 28, 29 y 30. Estos 3 versos. Aleluya. Gloria a Dios, de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Verso 28.
29 y 30 del capítulo 14 de Mateo. Aleluya. Bajo el tema estancado en el camino. Aleluya. Gloria al Cordero. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, te presentamos esta programación, Dios mío, delante de tu presencia, Padre mío. Glorifícate, Jesús. Aleluya, Dios del cielo. Oh, Dios mío, ministra, habla, Padre mío, de manera poderosa el pueblo, Señor. Aleluya, Dios mío, nos encargaremos de darte la gloria, Dios mío. Aleluya, pero daremos todo lo que nos has dado en el secreto, Dios mío, mientras orábamos, Dios mío, y mientras buscábamos tu rostro, Padre mío, aleluya. Oh, mi Dios amado, glorifícate de manera poderosa y de manera especial, Dios del cielo, aleluya. Oh Señor, nos encargaremos de darte toda la honra y toda la gloria, porque a ti te pertenece, mi Dios amado, por los siglos de los siglos, Dios mío. Ministra, Dios mío, que los dones de tu Espíritu, Padre mío, se activen a favor del pueblo, Padre mío. Oh Dios mío, Espíritu Santo, toma el control para la gloria y honra de tu santo nombre. Y que tu presencia, Espíritu Santo, pueda honrar al Padre y pueda honrar al Hijo en todo lo que hablemos y en todo lo que hagamos, Dios mío, en esta programación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Compartan esta palabra, que sé que va a ser de mucha edificación. Aleluya. Mateo capítulo 14, verso 28. Aleluya. A la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Mira el propósito con el cual Pedro salió de la barca. Aleluya. El verso lo habla claro. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira el propósito de Pedro salir de la barca. El propósito era ir a Jesús, seguir a Jesús, mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús. Ajá, bacán, dalaya. Estancados en el camino. Mira el propósito. Aleluya. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Ay, Dios mío, siento la presencia de Dios. Aleluya. Estancado en el camino, ese es el tema. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aleluya. Sabemos esta historia, que Jesús estaba dando unas enseñanzas. Despide a la multitud. Aleluya. Y lleva a los discípulos. Aleluya. Lleva a los discípulos a que entren en la barca. Mientras los discípulos entran a la barca, dice la Biblia que Jesús sube al monte a orar. Aleluya. Y que se desató una tormenta. Aleluya. Que llegó un viento contrario a la barca. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús caminando por las aguas. Pero en medio de esta crisis que se levantó, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hubo un hombre que pudo discernir. Se manifestó aquí el discernimiento del Espíritu. En medio de esta tormenta hubo un hombre llamado Pedro y pudo distinguir. Ay, Dios mío, siento pudo discernir en medio de esta tormenta que el que estaba caminando por encima de las aguas era Jesús. Y Pedro representa, como el Espíritu me lo ministraba, Pedro representa a la iglesia. Pedro representa a los ministerios.
Y en medio de la crisis, Pedro discernió que el que estaba caminando por encima de las aguas era Jesús, era la presencia de Dios. Cada pregunta, en este tiempo de crisis, ¿estás discerniendo quién es el que se está moviendo y quién es el que viene por su pueblo? Bacuta, Bacenta. Estancados en el camino, ese es el tema. Y Pedro tuvo una compensación con Jesús en medio de esa crisis, de esa tormenta. En medio de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, son pocos los que todavía oyen la voz de Dios. Son pocos que en medio de la crisis todavía siguen viendo a Jesús obrando en su vida. Macuasaya, Maquima. Y Jesús le habló y le respondió. O sea que para que Pedro pudiera discernir y pudiera escuchar la respuesta de Jesús, era porque andaba conectado. O sea que en medio de la tormenta y de la situación que ellos están viviendo, había un hombre que no había perdido la conexión con Jesús. Yo no sé si me estás entendiendo. Y Pedro representa a la iglesia. Pedro representa a la iglesia. Y dice la escritura que Pedro no andaba solo en la barca, andaba con los demás discípulos. Y de los discípulos que habían en la barca, solamente un hombre, llamado Pedro, pudo distinguir que el que apareció en medio de esa tormenta fue Jesús. Baja Santa aquí, ama. O sea que te está hablando que son pocos que en medio de la tormenta, que la iglesia en este último tiempo final y profético, son pocos los que disciernen lo que pronto acontecerá en los cielos. Y mira el propósito con el cual Jesús le habló a Pedro, y con el propósito que él salió de la barca, porque Jesús le habló y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué tipo de que en medio de la tormenta, Pedro, que representa a la iglesia, estaba caminando en el espíritu en medio de la crisis, en medio de la tormenta, porque estaba enfocado mirando a Jesús? Yo no sé si me está entendiendo y está entendiendo la revelación que está bajando del cielo. Siento la gloria de papá aquí. Wow, siento a Dios bien lindo aquí. Siento el don de revelación fluyendo. Wow, qué lindo. En medio de esa tormenta, Pedro estaba caminando por encima de la tormenta. O sea, en el espíritu, enfocado, porque iba hacia Jesús. Por eso la Biblia dice, aleluya, bendito Dios, en Hebreo capítulo 12 verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mi alma adora a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y Jesús fue el que le hizo la invitación. Aleluya. Porque el que Dios llama, Dios respalda. Y Pedro representa la iglesia. Pero me impresiona algo, porque aunque Jesús era el que lo llevaba de la mano, a Pedro le correspondía mantenerse enfocado en medio de esa tormenta. Pero dice la Biblia que cuando Pedro comenzó a caminar por encima de las aguas, dice la escritura, pero al ver el fuerte viento, quitó la mirada de Jesús. Aleluya. Lo que estamos viendo en este último tiempo
que en medio de la tormenta a nivel mundial hemos quitado la mirada del que tenemos que tenerla puesta. Por eso el apóstol Pablo habló y dijo que andamos por fe y no por vista. Aleluya. Y Pedro empezó a mirar lo que había alrededor de él y se desenfocó. Aleluya. Del que tenía de frente, que era Jesús. Se desenfocó. Quitó la mirada de Jesús. Aleluya. Y la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Y Pedro representa a la iglesia estancado en el camino. ¿Por qué? Porque Pedro comenzó caminando bien. Dice que empezó a caminar por encima de las aguas. O sea, en el espíritu estaba caminando por encima del problema, por el que se estaban manifestando en medio del mar, que era una fuerte tormenta que estaba inundando las aguas en la barca en que ellos andaban. Estaba viendo el poder de Dios en acción en Pedro, porque tenía puesta la mirada en el autor de la fe, en Jesús, en el que viene por su pueblo. Pero la Biblia dice, al mirar, al ver los fuertes vientos, se comenzó a hundir. Estancado en el camino. Pedro comenzó mirando en el espíritu representativo de la iglesia, que comenzó a caminar en el espíritu, pero en el camino se estancó. ¿Cómo que se estancó? Empezó a mirar lo que había alrededor de ella y se ha hundido. Ajá, Bacuta, Bacenta, Quima. Siento una presencia hermosa. Macua, Senta, Quima, Loja, Basanta. ¡Wow! Bendito Dios. Y me remonta el espíritu a lo que le sucedió a la iglesia de Galacia, a la iglesia de los Gálatas, cuando el apóstol Pablo le enseñó a caminar bien a esta iglesia, le enseñó fundamento bíblico, le enseñó a depender de Dios. Pero en el camino le pasó como le pasó a Pedro. Se desenfocaron. Y por eso el apóstol Pablo, cuando maravilla por ver la condición del pueblo de Galacia, y le dice en el capítulo 3, verso 3 de los Gálatas: oh Gálatas insensato, comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. ¿Y cuál es el tiempo que estamos viviendo en este último tiempo? Que hemos comenzado bien, caminando bien, orando, ayunando, pero en el camino nos ha pasado como le pasó a Pedro. Empezó a mirar lo que se estaba moviendo a su alrededor y se desenfocó de mirar al que tenemos que mirar, y la Biblia registra que es a Jesús. Estancados en el camino. ¿Por qué los Gálatas se estancaron en el camino? Porque empezaron a mirar otras cosas con las cuales no tenían que mirar. Tenían que tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Por eso en este tiempo son pocos los que andan en el espíritu.
Y esto me lo regalaba el Espíritu. Y lo voy a compartir con ustedes. El Espíritu me decía: mi siervo, la espiritualidad no se mide por cuánto yo lo uso, sino se mide por cuánta profundidad y fundamento tiene en medio de las crisis. Maguasenta aquí maloja. Recibe esta revelación que Dios me regaló. El Espíritu me dijo que nuestra espiritualidad, la espiritualidad de un hombre o de una mujer, no se define por cuánto Dios lo use, sino que se define por cuánto fundamento tiene en medio de la crisis. Yo no sé si me está entendiendo. Macuacenda aquí maloja. Se ha desenfocado, porque aquel que profetiza, aquel que habla en lengua, aquel que danza y aquel que Dios no usa, lo estamos catalogando como hombre o mujer de Dios. Y la Biblia registra que lo que muestra que verdaderamente somos siervos del Altísimo Dios es en medio de las crisis. Nuestro fundamento se manifiesta en medio de las crisis, y eso determina nuestra intimidad y relación con el Padre. Aleluya. ¿Y cómo lo vemos a nivel mundial? Porque el apóstol Pablo le aconsejó a su hijo espiritual Timoteo que el hombre de Dios no puede ser contencioso. La palabra contencioso viene de contienda, de pleitos, de peleas. Y uno de los enfoques o desenfoques, aleluya, que vemos en este último tiempo, Dios bendiga al pastor Israel Candela y al pastor, amén, Miguel Pagán, y a todos los que se conectan, aleluya. Y nos hemos desenfocado como Pedro se desenfocó. Estaba caminando por encima de las aguas, estaba caminando bien en el Espíritu, pero dejó de caminar en el Espíritu porque quitó la mirada de Jesús. ¿Y cómo lo vemos, hermano? Métase a las redes sociales para que usted vea, a ver, el ring de boxeo que se ve, el desenfoque total que se ve. Y a eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó a mirar a Jesús, y que nuestras predicaciones lleven a la gente a tener un encuentro con Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, que nuestras predicaciones lleven a las vidas a tener un encuentro con Jesús. Ese es el encuentro de tener. Y Dios da ministerio o levanta iglesias para que la iglesia demuestre, o el ministro demuestre, que Cristo habita en esa iglesia o en ese ministro. Que todo lo que hace ese ministro representa a Jesucristo. Y hoy en día nos desenfocamos. ¿Cómo? Que andamos como Pedro, hundiéndonos porque miramos la paja del hermano. Aquel falló, aquel pecó, aquel me está haciendo la guerra. Y por eso el tema, estancado en el camino, porque hemos dejado de mirar a Jesús. Y en deber de edificar, lo que estamos haciendo es destruyendo. Métate a Facebook para que usted vea los pleitos y las guerras por la Biblia que hay. Ministro inmaduro, el Espíritu me decía, que manifiesta esto, está manifestando insensatez, está manifestando inmadurez. Y no estamos en tiempo de manifestar inmadurez, de manifestar insensatez, porque Cristo viene. Y no estamos en tiempo de desenfocarnos
en quién me hace la guerra, quién habla de mí, quién me tira, quién no me tira, quién esto, quién lo otro. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús, que ha usado esta estrategia diabólica para desenfocar la iglesia. Y le ha pasado lo que le pasó a Pedro, que en el camino se hundió. Pedro comenzó caminando en el Espíritu. Porque muchas veces no alcanzamos lo que Dios nos habla? Porque muchas veces ponemos la mirada en cosas que no tenemos que ponerla. Y Dios muchas veces quiere derramar más, pero por desenfocarnos y no mirar a Jesús, es que terminamos hundidos. La iglesia de los Gálatas empezó en el Espíritu, pero terminó en la carne, porque se desenfocó del caballero de la cruz que pronto viene a buscar su iglesia. Saca bajanda basama. Mi alma adora a Dios. Y con esta crisis mundial, mirad cuántos quitarán la mirada de Jesús. En este tiempo está pesando los corazones. Está mirando a Zapata, el fundamento, que muchos aparentan tener su fundamento en la roca. Pero esta crisis sacará su fundamento y demostrará que su fundamento verdaderamente está en la arena. Dios, con esto que está sucediendo, va a sacar a la luz quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Porque la Biblia dice que nada oculto, nada quedará oculto, todo saldrá a la luz. Aleluya. Y Dios permite muchas cosas para sacar cosas a la luz, para que se den cuenta y abran los ojos y no los pongan en los hombres. Pónganlo en mí, dice Jehová. Sahaba, Luta, Kai, Kima, Loja, Basenda. Han puesto los ojos en los hombres y han quitado la mirada de mi presencia, dice el Señor. Sanda, quita, Basenda, Kiama. Mi alma adora a Dios. Y con certeza y seguridad lo digo, si esto comienza y sigue de mal en peor, ¿cuántas iglesias cejarán? Su fundamento está en la arena. ¿Cuántos ministerios se encejarán y desaparecerán y dejarán de predicar y engancharán el ministerio y la Biblia? Porque Dios está pesando los corazones. ¿Quiénes son los fieles y quiénes son los verdaderos en este último tiempo? Tiempos proféticos, tiempos finales, donde la trompeta pronto sonará y la iglesia se levantará. El que se quiera quedar en esta tierra, los respetamos, pero queremos volar. Que el enfoque que tiene que tener la iglesia. La iglesia anda desenfocada, poniendo la mirada en los hombres, poniendo la mirada en los evangelistas, en los pastores, en las iglesias. Santa quita basenda aquí. Mi alma adora a Dios. Y le hemos quitado de Jesús el amigo fiel, el que no te hiere, el que no te miente, el que no te falla. Por eso hay que tanta gente que entra en una herida y no terminan de salir de una herida para meterse en otra, porque no han comprendido a tener carácter, no han comprendido a mirar a Jesús y no a los hombres. Porque el que te llevó a la iglesia no fue el hombre, fue Jesús. El propósito de ir a la iglesia no es por los hombres, es por buscar la presencia de Dios. Y nos hemos desenfocado aún del propósito con el cual Dios nos rescató de las tinieblas a la luz. Es para buscar su rostro, no para buscar admiradores o buscar seguir a hombres. Y por eso la iglesia se ha hundido en las concupiscencias, en la carne. Y vemos pleitos por todas partes, pleitos, celos, envidia, contienda. Y no estamos en tiempo de eso, hermano. Estamos en tiempos proféticos, tiempos que en cualquier momento la iglesia viene. Tenemos que enfocarnos en Cristo. Tenemos que enfocarnos en nuestra salvación.
y guardarla con temor y con temblor. Aleluya. Tenemos que enfocarnos, aleluya, en tener nuestra vida espiritual bien delante de Dios, para que la trompeta podamos irnos con Él. No se enfoque en sus enemigos. ¿Quién está hablando en usted? ¿Quién está criticando de usted? Y no se enfoque en pelear por Facebook. Aleluya. Estamos en tiempo de enfocarnos en orar, en ayunar, en buscar a Dios. No en enfocarnos en nuestros enemigos, ni en pelear por Facebook. Nos hemos desenfocado como se desenfocó Pedro. Empezó caminando bien, pero en el camino se estancó, se hundió, porque quitó la mirada de Jesús. Y en este último tiempo, con el coronavirus y con todo lo que está pasando, hermano, están quitando la mirada del caballero de la cruz y la están poniendo en los hombres. Aman más los hombres que a mi presencia, dice Jehová. El pueblo se ha vuelto idólatra de hombres, dice Jehová, y ha quitado la mirada de mi presencia. Si yo estuviera profetizando carro, estuviera profetizando, Dios te va a dar una novia, Dios te va a dar 20 millones, estuviera el chat explotado, estuviera el chat lleno. Pero como ya la gente, hermano, no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar la palabra de verdad, la palabra que cambia, que restaura. El hombre y la mujer que habla la verdad es porque te ama, y ya la gente no ama, porque el que rechaza la palabra es porque en su corazón no hay amor. Porque la Biblia dice que una de las señales que se iba a manifestar es que no iban a sufrir la sana doctrina, y también iban a tener comezón de oír, no iban a escuchar la voz de Dios. Y estamos en un tiempo que la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. La gente no quiere escuchar. Aleluya. Cuando Dios le habla, le ministra, estás andando mal. La gente no quiere escuchar que Dios los confronte. Y verdaderamente Dios está pensando el pueblo que lo ama de verdad, que el pueblo que lo ama de apariencia. Porque el apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 12, verso 9, que el amor sea sin fingimiento. Ve, que hay mucha gente fingiendo amarme a mí, pero en realidad con sus hechos me están negando. Dice el Espíritu Santo, maja, suta majue, riti rimisenda kimaloja. Y estoy pesando los corazones en este último tiempo. La iglesia ha perdido el primer amor. Estamos en tiempo de predicar la verdad y de manifestar amor para que las almas puedan ser salvas, porque el tiempo se agota y se acaba y las trompetas sonarán. Siento presencia de Dios. Aleluya. Por eso Dios le habló al profeta Ezequiel en el capítulo 2 del libro del profeta Ezequiel, verso 7, y le dijo: háblale, te escuchen o no te escuchen, porque es una casa rebelde. Te enfrentarás a un pueblo rebelde. Dios le estaba hablando: no calles, habla, te escuchen o no te escuchen. Aunque te encontrarás con una casa rebelde, con un pueblo rebelde a mi voz, rebelde a mis mandatos, rebelde a mi palabra y a mi presencia, pero tú sigues predicando, tú sigues hablando voz de Dios y no de hombres. Ajalaya. Mi alma adora a Dios. Se fue las instrucciones que Dios le dio al profeta Ezequiel. Estamos en un tiempo, hermano, estancados en el camino. Escuchando a Pedro, que representa a la iglesia, la voz de Dios en medio de esa tormenta, y comenzó a caminar
en medio de un tiempo malo, en el espíritu, pero en el camino se estancó, porque el que se desenfoca de la presencia de Dios se estanca. ¿En qué sentido se estanca? Que sus nutrientes para que sus frutos puedan madurar y crecer, se corta ese proceso. El que se desenfoca de la presencia, aleluya, el que se desenfoca de la presencia de Dios se estanca. Por eso el tema, estancados en el camino, porque hay gente que llevan tanto tiempo Dios hablándole, y Dios hablándole y ministrándole cosas muy lindas, y pasan los meses, los años, y no ven esa palabra cumplida, porque se han desenfocado, se han desconectado de la presencia de Dios, y han puesto la mirada en los hombres, en quien critica, en quien tiene celo, en quien tiene envidia, en quien esto, en quien lo otro, y han quitado la mirada de Jesús, y su espiritualidad se ha estancado, su crecimiento delante de Dios se ha estancado, y muchas veces se preguntan: Señor, pero yo me esfuerzo por orar, yo me esfuerzo para ir al templo, yo me esfuerzo para esto, para lo otro, y no veo crecimiento, porque has quitado la mirada de mi presencia, dice el Señor. Mahasaya y Maloja. Aleluya. Bendito Dios. Han quitado la mirada de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y le ha pasado lo mismo que le pasó a Caín. Porque la ofrenda que llevó Abel delante de la presencia de Dios fue de agrado a los ojos de Dios. Le agradó la actitud de Caín con su ofrenda. Aleluya. Caín se levantó en contra de Abel, porque Dios recibió su ofrenda y no la de Caín. ¿Ves? Porque para Abel era de bendición, pero para Caín fue de maldición. Hay bendiciones que para otros, para ti son bendiciones, pero para otros son maldiciones. Y hay cosas que Dios te entrega, que Dios comienza a hacer en tu vida, y Dios comienza a bendecirte, pero esa bendición a otro le provoca que su corazón se le dañe. Mi alma adora a Dios, y eso provocó que en el corazón de Caín se manifestara la envidia, el celo, un homicidio espiritual. Espirituales hay cargando Biblia y predicando, porque tu bendición le dañó el corazón. Aguasenta, Kimaloja, Basanda, Urrabanzo, Kimalaya, Sekai, Kumalima, Senda, Kiaba. Siento presencia de Dios. Alma adora a Dios. Abasenta, Kiaba. Estancados en el camino. Porque mientras para Abel Dios lo estaba bendiciendo y recibiendo su ofrenda, para Caín era de maldición la bendición de Abel. Y Caín, yo no sé si me está entendiendo. Hay bendiciones que Dios te entrega que para ti son bendiciones, pero para otros son maldiciones. Mientras para ti son bendiciones, para otros provocan que su corazón se le dañe, provoca que su corazón le entre el celo, la envidia, y se le metan los demonios por dentro. Saja la basanda aquí abajo. Mi alma adora a Dios, hermano. Estancado en el camino. Y estas cosas han provocado que muchos se estanquen en el camino, porque el que quita la mirada del maestro
se estanca, deja de crecer, deja de avanzar. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma anda senda aquí. Siento presencia de Dios. Aleluya. Y esto le pasó a Pedro, porque Pedro comenzó caminando por encima de las aguas, pero en el camino se hundió, porque quitó la mirada del maestro. Y el que quita la mirada del maestro deja de dar fruto, deja de crecer y se estanca espiritualmente. Aleluya. Por eso la Biblia nos manda, y el apóstol Pablo habló y dijo que este camino es por fe, no por vista. Ven. Y en hebreo habla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ven. Está hablando de enfoque. Está hablando que mientras uno se mantenga enfocado en la presencia de Dios, uno va a llegar a donde Él quiere que uno llegue. Uno va a poder crecer y uno va a poder ver sus promesas cumplidas. Cuando uno se mantiene enfocado en Jesús, va a ver cumplido las promesas de Dios y vas a dar fruto. Pero mientras quites la mirada de Jesús y la pongas en los hombres, no vas a crecer ni vas a ver las promesas cumplidas y te vas a estancar espiritualmente. Aleluya. Estancados en el camino. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque se supone que las guerras, los enemigos y todo lo que se levanta en el camino manifiesten en ti fruto, manifiesten en ti fundamento, manifiesten en ti más enfoque, manifiesten en ti madurez, manifieste más cercanía a la presencia de Dios, manifieste que ayunes más, manifieste que vives más, manifieste que escudriñes y estudies más la palabra. Pero si eso no está pasando en tu vida, te vengo a decir que eso se llama desenfoque. Andas desenfocado, porque las guerras se supone que provoquen fruto. Saja la basenta aquí. Las guerras provocan fruto. Ay, papá, yo siento la presencia de Dios. Bendito Jesús. Estancados en el camino. Aleluya. Porque el que verdaderamente conoce a Dios tiene un encuentro con Jesús y sabe quién fue el que se le apareció, el encuentro que tuviste con Él y la relación y las cosas que tienes con Él. Nada te puede desenfocar, hermano. Por eso el tema, estancados en el camino. Porque Pedro empezó caminando en el Espíritu, caminó por encima de las aguas, pero en el camino se desenfocó y se hundió. ¿Ves? El desenfoque trae estancamiento espiritual. Y empezó a mirar lo que había a su alrededor, como en este último tiempo, hermano. Aleluya. Que la gente está quitando la mirada de Jesús y está entrando en pánico, está entrando en depresión, en suicidio. Y son señales que la Biblia habla que pronto el cielo se va a abrir y la iglesia se va a ir. ¿Ves? Y el pueblo hoy en día anda como le pasó a Pedro. Quitó la mirada de Jesús por la tormenta que estaba pasando a su Dios. Y eso lo estamos viendo en este último tiempo profético, donde Dios está pesando quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. A mí lo que me da tristeza es que si el gobierno llega a dar un toque de queda completo y nadie pueda congregarse, los que son tibios, los que son fríos,
los que están jugando a ser cristianos. Y los débiles en la fe terminarán apartados. Terminarán enganchando la corbata, la falda, la Biblia y se apartarán. Eso es lo triste del caso. Y los psiquiatras se llenarán de gente con depresión, con gente con pensamientos suicidas. Aleluya. Y es triste la realidad, hermano. Por eso el apóstol Pablo habló y dijo que no ignoremos las maquinaciones de ignorar al diablo, porque detrás de todo esto sabemos que son tiempos, amén, donde la palabra se está cumpliendo. Pero el diablo todavía sigue matando, sigue hurtando, sigue robando. Y se aprovecha de los débiles en la fe. Se aprovecha de los que son tibios, que tienen un pie en la iglesia y uno en el mundo. Y se aprovecha de los que están desenfocados en pleitos, celo, envidia, contienda. Y Dios está pesando los corazones con este último tiempo, hermano. Aleluya. Donde personalmente, hermano, las iglesias no se pueden cerrar. Como único, llegáramos al término de cerrar la iglesia es porque el gobierno dio un toque de queda. Y sabemos que hay que obedecer las leyes terrenales. Pero mientras ese toque no lo den, hay que seguir orando. Hay que seguir llegando a la iglesia. Hay que seguir vigilando. Hay que seguir ayunando. Hay que seguir orando por protección. Hay que seguir buscando el rostro de Dios, hermano. Porque aquí no hay nada. No hay gobierno. No hay político. No hay famoso. No hay nadie en la tierra que nos pueda socorrer que no sea la presencia de Dios. No son los placeres. Tampoco, hermano. Porque la gente en tiempo de crisis se va a correr a beber cerveza, a meterse sustancia y a hacer tantas cosas que a Dios no le agrada, hermano. Y esa no es la solución. La solución está en Jesucristo. Y es triste, hermano, con todo lo que uno ve a nivel mundial. Y ya esta tierra, Puerto Rico lo vivió. En María, muchas personas soltaron la Biblia y se apartaron. Imagínate, es en este tiempo y la gente no ora, no ayuda, no vigila, no va casi al templo, ni lee la Biblia. Imagínate cuando den ese toque de queda, hermano, que nadie pueda salir de sus casas, que nadie pueda congregarse, se acabarán de apartar y se aumentará la cifra de gente con depresión, de gente con espíritu de suicidio. Dalaya, Macenda. Mira, yo siento presencia de Dios hablando esto. Y hay que orar. Hay mucho por qué orar en este último tiempo, hermano. No estamos en tiempo de mirar la paja de nadie. Que si aquel Dios lo está bendiciendo, que si estar en contienda, en pleito, en celo. Aleluya. No estamos en tiempo de mirar esas cosas. Eso es producto de una persona que no ha alcanzado madurez espiritual. El que manifiesta esas cosas es porque es inmaduro. Estamos en un tiempo, hermano, de orar, de ayunar, de guardar. Aleluya. Y de orar por toda esa gente, hermano, que van a la iglesia, pero que viven de apariencia. Que no oran, no ayunan. Van al templo, pero están lejos de Dios. Y por los débiles en la fe, y por todo eso hay que orar. Porque si dan el toque de queda, que van a salir de sus casas, se apartará mucha gente, hermano. Por las decisiones erróneas. Soltarán la Biblia a mucha gente. Pastorado evangelístico, ministerio evangelístico, ministerio pastoral. Como pasó en María. Muchos soltaron el evangelismo. Muchos soltaron el pastorado. Y soltaron la Biblia. Y engancharon su intimidad con Dios. Y se fueron al mundo. Y hay que analizar todo esto. Estancado en el camino. Hay muchos estancados en el camino.
Y es donde tenemos que calentarnos, que meternos más en la presencia de Dios. Porque estamos en tiempos, hermanos, donde nuestra fe y nuestros fundamentos están siendo extremados. Y ahora, en este último tiempo, con todo lo que estamos viendo a nivel mundial, estamos, hermanos, siendo probados si somos verdaderos o somos falsos. Si somos cristianos de verdad o somos cristianos de embuste. Aleluya. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Aleluya. Dios está probando los corazones. Y hay que orar. Dios me ha puesto el sentir de orar por los débiles en la fe. Y por un montón de cosas, hermano, que si esto aprieta y se pone esto más fuerte, ¿cuánta gente se apartará, hermano? Es así. Y no ora, no ayuda, no leen la Biblia. Imagínate si trancan las iglesias por completo, si acaban de apartar. Sabemos y que más cerca esté su venida, más fuerte van a ser las guerras, van a ser las batallas, hermano. Aquí hay que ser hombres y mujeres de guerra. Aleluya. Ser valiente, hermano, y pelear por nuestra salvación. Aleluya. Pelear por nuestra salvación, hermano, porque el diablo está tirando con todo para que nadie se salve. Por eso Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo, hermano. Aleluya. Y sabemos que estamos en tiempos proféticos, la palabra se está cumpliendo. Pero no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y la Biblia dice en Romanos 14 que los fuertes en la fe oren por los débiles en la fe. Y hay que orar, hermano. Porque muchos pueblos siendo estremecidos, está siendo tambaleada con este caos que se está viendo a nivel mundial, hermano. Con todo lo que está sucediendo, terremotos, pestes, hambre y tantas crisis que se están viendo a nivel mundial, hermano. Que verdaderamente, hermano, los que son falsos y los que son verdaderos, Dios los va a sacar a la luz. A ver quién está parado, dónde están parados. Si llegan a trancar, hermano, y dar el toque de queda a nivel mundial de que nadie puede congregarse, un montón de gente dejará la Biblia botada y se apartará. Por eso el tema, estancados en el camino. Aleluya. ¿Por qué mucha gente no llega más lejos de lo que han podido alcanzar? Porque han quitado la mirada de Jesús, han puesto la mirada en los hombres, que si aquel me critica, que si aquel me señala, que si aquel crece, que si aquel lo usa más, en celo, pleito, contienda, y se han desenfocado de la presencia de Dios y se han estancado y han cortado que el crecimiento en Dios siga avanzando. Aleluya. Pedro caminó por encima de las aguas, pero en el camino se desenfocó y se hundió. Y estamos en ese tiempo, hermano. Desenfoque total de la presencia de Dios. Ponemos la mirada en los hombres. Que si aquel Dios le abre puertas, que si aquel Dios lo usa, y no estamos esperando por nuestra salvación. Y por causa de esto ha traído estancamiento espiritual a tu vida. Y no es culpa de Dios. Ha sido culpa de ti mismo, que te has desenfocado mirando cosas que no edifican. La mirada en mi presencia, dice el Señor. Anda, basenda aquí a Maloja. Aleluya. Cada cual tiene un propósito delante de Dios aquí en la tierra. Y la gente se enfoca en los propósitos ajenos y no en los propósitos propios que Dios tiene con ellos. Por eso es que anda la iglesia como anda. Porque ha dejado de mirar a Jesús y ha puesto la mirada en los hombres.
que si aquel profetiza, que si aquel tanta profecía, tanta cosa, y poniendo la mirada en los hombres, así no vas a crecer. Así no vas a crecer, dice el Señor. Por eso no ves crecimiento, porque estás poniendo la mirada en cosas que no quiero que la pongas, te dice el Espíritu Santo. Por eso oras, ayunas y llegas al culto y te preguntas por qué tú lo usas a él y a mí no. ¿Por qué tú la usas a ella y a mí no? Porque estás mirando lo que Dios está haciendo en la hermana, en el hermano, y no te enfocas en lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso ha traído que te estanques espiritualmente. Y no estamos en tiempo de mirar la viña de nadie. Estamos en tiempo de mirarnos nosotros mismos. Y de guardarnos con temor y temblor delante de su presencia. Aleluya. Por eso hay gente que no crece, porque se pasa criticando, señalando y mirando la paja del hermano, y no se preocupa en su vida espiritual y en velar su salvación con temor y temblor. Por eso no crecen y no salen del hoyo que se encuentran, porque miran la vida de los demás y no la de ellos. Y por eso ha traído que te estanques y que el propósito que Dios tiene contigo no se cumpla. Siento la presencia de Dios hablando aquí. No estamos en tiempo de desenfocarnos. Cristo viene. Cristo viene. Si tienes ahí esa amargura, falta de perdón o algo en contra de tu hermano, arregla cuentas con él antes que sea tarde y te pierda. Manduluma senta aquí, ama. Estamos en tiempo de ponernos más serios en la presencia de Dios. Estamos en tiempo de amar a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Y el que ataca, un hombre o una mujer de Dios, hermano, está acarreando aguas de fuego a su cabeza. Está acarreando maldición. Y que tu vida espiritual se estanque. Deja de estar hablando de los hombres y las mujeres de Dios. Y ponte a mirarme a mí, te dice el Señor. Hay gente conectada que están hablando de los demás. Ajá, saya, maquima, loja. Por eso no crece, por eso no avanza lo que yo te he hablado por años, no avanza, porque miras la paja del prójimo. Aquí a Maloja. Por eso el tema, estancados en el camino. Porque en el camino te desenfocaste de mi presencia y la pusiste en los hombres y te has estancado. Por eso ni llegas a donde yo quiero que llegues, porque te has desenfocado, y ese desenfoque ha provocado en tu vida estancamiento espiritual. Manda, kai, suta, macanda. No te pregunta, Señor, llevo tanto tiempo en la iglesia, no me he apartado, y fulano de tal se ha apartado varias veces, y mira Dios abriéndole puertas y Dios usándolo bien tremendo. ¿Y por qué a mí? Pues te vengo a contestar esa pregunta. Lo que no tienes que mirar, te has desenfocado de mi presencia, y por estar mirando lo que estoy haciendo en el hermano te has estancado. No estamos en tiempo de mirar la paja a nadie. ¿Por qué en este tiempo hay tanta división? Porque no hemos aprendido a respetar las opiniones de los demás. Eso el Espíritu me lo daba. No porque el pastor tal o el evangelista tal tenga una opinión diferente a la mía, no quiere decir que yo no vaya a seguir unido en una misma visión, un mismo propósito, que es alcanzar el reino de los cielos, hermano. Hay tanta inmadurez en este tiempo, hermano, que aún hasta con opiniones personales de uno provocan
división. Y hay que aprender a respetar las opiniones de los demás. Por eso es que se ha perdido la unidad en el espíritu. Porque la unidad en el espíritu comienza por respetarnos unos a los otros. Y cuando se pierde el respeto, es que entra la división. Y es que entra los pleitos, los celos, las contiendas y el desenfoque espiritual. Y a causa de eso, estancamiento. Por eso muchos están estancados en el camino. Y no ven cumplido lo que Dios le ha hablado para su vida. Aleluya. Porque están mirando algo que la Biblia dice que no hay que mirar. Aquí la Biblia no te dice, mira el pastor, el evangelista, mira el maestro, mira el profeta. No, la Biblia dice puesto. Aquí te dice claramente la Biblia en quién tienes que mirar. ¿A quién tienes que enfocarte y mirar? A Jesús. Por eso muchos no crecen ni avanzan, porque no están mirando a Jesús. Están mirando al pastor, están mirando al evangelista, y están mirando al profeta, y no están mirando a Jesús. Por eso se han estancado y no crecen espiritualmente, porque han quitado la mirada de Jesús. Aleluya. Y alma adora la gloria de Dios. Así que, hermanos, no nos desenfoquemos. Oremos, ayunemos y oremos por los débiles en la fe. Y oremos, hermanos, por todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y si usted tiene algo en contra de un hermano, en contra de alguien, estamos en tiempo, hermanos, de reconciliarnos, de arreglar cuentas con Dios, porque Cristo viene. Y si usted tiene algo en contra de un hermano o de una hermana, se va a quedar, para el cielo no va. Es tiempo de afirmarnos con Dios. Y si hemos puesto la mirada en otras cosas y no en la presencia de Dios, es tiempo de volver esa mirada, de volvernos a enfocar en quién verdaderamente debemos enfocarnos, en Jesús. No estamos en tiempo de desenfoque, de que si aquel Dios le abre puertas, que si aquel Dios lo usa, que si aquel profetiza, que si aquel esto, que si aquel lo otro. Va a sonar la trompeta y por estar mirando esas cosas te vas a perder. Quítate de esas cosas que a mí no me agradan, dice Jehová, y pon la mirada en mí y yo te bendeciré. Enfócate en mi presencia y en lo que yo te he hablado, y yo, Jehová, te recompensaré. Pero mientras sigas mirando al prójimo, nunca verás lo que yo te hablé, y siempre te quedarás estancado y estancada, como el pueblo de Israel, que se quedó dando vueltas 40 años en el mismo lugar, porque se desenfocaron. Y así andan mucha gente, por estar mirando al profeta, por estar mirando al evangelista y por estar mirando otra cosa que no es la presencia de Dios. Se han estancado, y eso ha traído que tu fruto, que no esté dando fruto, que no esté dando fruto. Macuasaya maquima loja, urrabasa maya quimalandalaya. Estamos en tiempo de manifestar el amor de Dios. Las almas necesitan amor. Cristo viene, hermano, y las almas necesitan amor. Pero para que el amor de Dios se manifieste en el corazón de los hombres, hay que volver la mirada a Jesús. Hay que volvernos a enfocar en Jesús. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Esta palabra el Señor me la regaló. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. El que quiera, amén, oración, escríbala ahí, y ya vamos a orar. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Y hay que volvernos a Él, como dice esa alabanza. Volver a las primeras obras. Aleluya. Volver a la cruz.
Alabado sea Dios, aleluya. Estamos en tiempos finales, hermano. Y es tiempo de enfocarnos en la salvación de nuestras almas. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Vuelvo y lo repito. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Tú decides qué tú escoges. Aleluya. Cristo viene y viene ya. La Biblia dice para cerrar y orar en nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Aleluya. Cristo viene y es tiempo de volver al primer amor, de volvernos a enfocar, de dejar todo lo que a Dios no le agrada y volvernos a Dios de todo corazón y volver al primer amor y a las primeras obras, porque el deseado está pronto a buscar su iglesia. Así que Dios lo bendiga, Dios lo guarde y vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Dios. Gracias por esta palabra, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre mío, tuya es la gloria, tuya es la honra. Aleluya. Gracias, papá, por esta hermosa palabra, Dios mío. Te pido por tu pueblo, Dios mío, sigue tratando con ellos. Ayúdalos a afirmarse más en tu presencia. Aleluya. Ayúdalos a enfocarse más en ti. Ayúdalos, Dios mío, a cuidar su salvación con temor y con temblor. Porque sabemos que los tiempos son malos y peligrosos. Sabemos los tiempos que estamos viviendo, Dios mío. Tiempos finales, tiempos proféticos, tiempos donde Cristo pronto buscará a su pueblo. Oh Señor mi Dios, aleluya. Te pido por tu pueblo, Dios mío. Afírmalo, Dios mío. Aquel que está frío, aquel que está tibio, aquel que vive de apariencia, aquel, Dios mío, que está espaldas a ti. Padre mío, vuelve su corazón, Dios mío. Afírmalo más en la búsqueda, Dios mío. Y que se despierte esa hambre por buscarte, Dios mío. Porque hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. En el nombre de Jesús. Anda, la centalía. Gracias, Padre mío. Señor mi Dios, ten misericordia. Ten misericordia. Abasa, Maya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, Padre, qué lindo. Pero hermano, si usted no ama las almas y usted no siente el dolor por las almas perdidas, usted tiene que nacer de nuevo. El apóstol Pablo dijo, mientras oraba, venía este verso, que el amor no busca lo suyo propio. O sea que el que está lleno del amor de Dios no busca su propio bienestar, sino que busca el de los demás. Amén. Y si usted no le duele, amén, ver la crisis mundial y lo que está sucediendo y lo que puede suceder si cierran las iglesias, usted tiene que nacer de nuevo. Si usted esto no le causa dolor ni tristeza, lo que está sucediendo a nivel mundial, usted tiene que nacer de nuevo. Usted no tiene amor, usted no tiene a Dios en su vida. Aleluya. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. A cada uno de los que estaban ahí conectados. Aleluya. Y nada, si Cristo no ha venido y si Dios así lo permite. Gracias por su sintonía y compartan esta palabra que el Señor me regaló para su gloria y para su honra. Dios los bendiga, Dios los guarde. Shalom.